Doctor Ibar Arango, presidente del Congreso Nacional de Cafeteros, Luz Marina Contreras, Gloria Azucena Velázquez, señores delegados aquí presentes, señores integrantes del comité directivo, amigos de los medios de comunicación. También un saludo a los miles de colombianos que siguen el Congreso Nacional a través de esta transmisión. Muy grato me resulta atender esta invitación que me formularon para presentarles a ustedes los avances en tres sectores que mucho interesan a los colombianos y que por delegación del presidente hoy están bajo mi coordinación. Qué buena oportunidad para informarles el alcance de lo que venimos haciendo en materia de infraestructura, los programas de vivienda, algunos de los cuales a ellos se refirió el ministro de Agricultura, y los programas de agua potable. Espero les resulte de interés una presentación que quisiera compartirles para que se lleven una idea clara en qué va en este momento el avance de inversiones que superarán los 70 billones de pesos en este cuatrenio y que esperamos nos transformen nuestra realidad nacional en materia de competitividad, de costos logísticos, porque ningún sector del país va a estar excluido de los beneficios enormes que este programa va a traer. Sobra recordarles a ustedes que venimos de una situación dramática en materia de infraestructura. Estamos muy por debajo de los niveles de desarrollo de los países vecinos, de Brasil, de Chile, de Perú, ¿por qué no decirlo del Ecuador, que nos tomó gran distancia en los últimos años? Nos encontramos en estas últimas décadas con factores que mucho influyeron en que llegáramos a esta situación de bajísima calidad en nuestra infraestructura, de altísimos costos logísticos, baja ejecución en las obras, bajísima inversión en las mismas, esquemas de contratación muy poco confiables en el pasado. Cada obra pública se convertía necesariamente en un litigio. Es por eso que desde que inició el primer gobierno del presidente Santos, se tomaron algunas decisiones que hoy ya empiezan a materializarse. Se normalizaron los contratos existentes en ese entonces. Se corrigió el modelo de concesiones, por eso hoy hablamos de concesiones de cuarta generación. Y cuando nos referimos a cuarta generación, es porque en las nuevas concesiones no hay avances. No se paga sino por obra ejecutada, unidades funcionales entregadas a satisfacción. Se crearon nuevas instituciones, como la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia de Seguridad Vial, la Comisión de Regulación más recientemente. Se expidió la Ley de Infraestructura, que muchísimo ha servido en la gestión de adquisición de los predios necesarios, complementada con otra que actualmente cursa en el Congreso, que deberá ir a plenaria de Senado y Cámara la próxima semana, un marco legal que hoy permite la entrega anticipada de los predios y acelera el proceso de expropiación cuando no se ha logrado una negociación directa en términos razonables
Las inversiones en este cuatrenio fueron incrementadas enormemente. Pasamos de un promedio de 2.5 billones de pesos de inversión anual a 7.5. En obra pública, que es, por supuesto, un rublo distinto a las inversiones que se adelantan en las concesiones, en el último cuatrenio se invirtieron 18 billones de pesos. Y en un tema tan sensible como es para los cafeteros el tema de desarrollo rural, de redes terciarias, se llegó a 2.8 billones de inversión en la red terciaria de Colombia. Estamos, por supuesto, lejísimos de tener siquiera una cobertura aceptable. Este país cuenta con 144.000 kilómetros de red terciaria. En óptimas condiciones, tan solo se encuentra el 4% de la misma. Pasarán muchos años antes de que logremos avanzar significativamente, pero quiero comentarles y participarles de la buena noticia de que aspiramos en los próximos años a mantener este nivel de inversión en red terciaria y qué bueno que el mismo pudiera incrementarse. Miremos entonces en qué vamos. Los proyectos de concesiones de cuarta generación es la mayor apuesta que se está haciendo. Las inversiones que estas iniciativas tendrán llegan a 50 billones de pesos. Ven ustedes que serán 37.5 en las concesiones de naturaleza pública y una cifra superior a los 15 billones de pesos en aquellas que tienen un origen privado. Las públicas se dividieron en 3 etapas, en 3 olas. Mañana se adjudicará el último de los contratos de las primeras 10, y me refiero a la concesión Mulaló-Lobo Guerrero, una obra de tanta importancia para el Valle del Cauca, y para quienes no están familiarizados con la zona, se trata de prácticamente conectar al municipio de Yumbo por una vía nueva hacia Lobo Guerrero, que es la mitad del trayecto entre Buga y Buenaventura. Una obra que tendrá un costo superior al 1.200.000 millones de pesos y que, repito, será adjudicada el día de mañana. En estos primeros 100 días de gobierno firmamos contratos e acta de inicio de obra, que como ustedes bien saben es a partir del momento en que empieza a correr el reloj para las siguientes concesiones. Puerto Salgar Girardot, podrán ustedes detallarla, una obra que tiene un costo de 1 billón de pesos, cuyo contrato y acta de inicio de obra, repito, ya fue suscrito. La segunda fue Cartagena-Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad, con toda una serie de iniciativas que van a facilitar la salida de Barranquilla, la conectividad de sus anillos externos y la llegada a Cartagena, con unos viaductos que sobre la Ciénaga de la Virgen permitirán un ingreso muy rápido a la ciudad de Cartagena. Si bien inicialmente este monto no contempla, que será de 1 billón de pesos, la doble calzada en su totalidad, hemos llegado a un acuerdo con el concesionario y con Invías para garantizar en el tramo que no incluía la doble calzada que quede comprendida. Esta obra también tiene contrato firmado y acta de obra también suscrita. La tercera fue la autopista Conexión Pacífico 3, que es la carretera que va de La Pintada a La Virginia, que se complementa muy bien con Pacífico 1,
que va de Camilo C. Bolombolo y Pacífico 2 Bolombolo La Pintada. Es toda la salida de Antioquia al suroccidente del país. Bienvenida, ministra. Estamos participándoles al Congreso Cafetero, que me invitó Luis Genaro a comentarles el alcance de lo que vamos en materia de infraestructura, de lo que usted ha tenido mucho que ver en estos primeros años de gobierno. Bueno. ¿Y le vas a dar más? ¿Ah? ¿Le vas a dar más? ¿Más qué? Sí, yo creo que les resulta de interés saber todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Santos y qué bueno que se haga presente porque inicialmente les participé de la situación que enfrentó el inicio del primer gobierno del presidente Santos y de lo mucho que se ha hecho hasta ahora en avances institucionales, legales y en la puesta en marcha de este programa. Pues estas tres, Pacífico 1, 2 y 3, terminadas, le van a permitir a la ciudad de Medellín conectarse con el puerto de Buenaventura en 10 horas menos del trayecto que actualmente tienen. Unas obras extraordinarias para Antioquia. Piensen ustedes que Pacífico 3 vale 1.3 billones de pesos, Pacífico 1, 1.8, Pacífico 2, una cifra superior a 1 billón de pesos. Para todas estas ya se suscribieron los contratos y el acta de inicio de obras. Esperamos que en los siguientes meses los concesionarios aceleren la puesta en marcha de las mismas, ya asumieron el mantenimiento de las vías, lo que corresponde ahora es que hagan un cierre financiero, aceleren la gestión predial y el licenciamiento ambiental. Para eso también el gobierno ha asumido un compromiso de hacer gran equipo con quienes tienen estas responsabilidades. Sobra decir además que los concesionarios antes de la firma del acta de inicio ya fondearon los proyectos en sumas muy importantes. ¿Y qué diferencia con lo que ocurría anteriormente cuando era el gobierno el que tenía que hacer los anticipos? Se firmó también la llamada perimetral de Oriente, que como ustedes ven, conectará todo el tránsito de ingreso a Bogotá con la salida por detrás de los Cerros Orientales, una obra que también tiene el valor de 1.2 billones de pesos. Y el próximo miércoles, para satisfacción también de los antioqueños, se firmarán dos muy importantes contratos, los contratos. El que se refiere a la conexión norte, Remedios Caucasia, y Magdalena 2, que es Remedios Puerto Berrío. Dos concesiones que sumadas también tienen un valor de 2.7 billones de pesos. El próximo martes estaremos en Caucasia y en Puerto Berrío firmando los respectivos contratos. Antioquia muy favorecido, ¿cierto, ministra? Toda la salida al sur, toda la salida al Magdalena Medio, y dentro de la segunda hora vienen dos adicionales, Mar 1 y Mar 2, que toda la salida de Antioquia al Urabá. Bueno, hace 15 días, estuvimos en el municipio de Ocaña, firmando ya el otro sí, que corresponde prácticamente al acta de inicio de obra, para otra vía clave, Ocaña, Gamarra, Puerto Capulco. Otra obra que va a beneficiar mucho al departamento de Norte de Santander, a la región, por 1.2 billones de pesos. Y qué bueno poderles comentar que como ya se suscribió también el contrato y la próxima semana se firmará el acta de inicio de la recuperación del río Magdalena por 2.5 billones de pesos, lo que vale mucho la pena destacar es que simultáneamente con esta inversión pública, el sector privado ha respondido maravillosamente. Hay que ver lo que está ocurriendo en Barrancabermeja, lo saben los santanderianos. Este mes de diciembre, el puerto nuevo, localizado en Barrancabermeja,
con una inversión de 500 millones de dólares, empezará a operar y hacia el mes de junio ese puerto estará movilizando 350.000 toneladas de carga seca. Aspiran a movilizar 18 millones de barriles de crudo. Pero la buena noticia no es solo esa, sino que a la altura del puerto que veíamos en Gamarra, sobre el río Magdalena, hay ya 4 firmas importantes solicitando se les concesionen nuevos puertos. La Sociedad Portuaria de Barranquilla, entre otras, la firma Ruiseco, agenda y de planeación nacional, todos los conceptos de riesgo, de comparador público-privado, de vigencias futuras, para ya iniciar el proceso de contratación de esta segunda ola. Mañana tendrá lugar el CONFIS, que permitirá ya abrir desde el día de mañana la licitación para la primera concesión de la segunda ola, y es la de Puerta del Hierro, Cruz del Viso, Parmal de Valera. Iniciaremos así el proceso de adjudicación a partir de mañana mismo. Nuestro compromiso es que no termine el mes de diciembre sin que 5 concesiones de segunda ola estén ya a consideración de los diferentes proponentes que fueron precalificados para las mismas. Hacen parte de este segundo paquete las que les mencionaba: Puerta del Hierro, Barrancabermeja, Bucaramanga, que tuvo algún pequeño retraso que ya fue superado porque se presentaba alguna controversia sobre la doble calzada en toda la totalidad del trayecto, y finalmente se ha optado por hacer una vía alternativa entre Lisboa y La Paz nueva, permitiendo que la actual vía también continúe operando mucho. Además, después de las inversiones que hizo Hidrosogamoso en esa vía, pues se ha solucionado esa controversia. Luego también harán parte, esperamos este año, de las licitaciones que se abran, la que llaman transversal del Cisga, que es Cisga el Secreto, pueden ahí identificarlas. Les mencionaba Mar 1 y Mar 2, Cañas Gordas, Bolombolom, el Tigre, Cañas Gordas. Vendrá otra ya de gran impacto en el sur del país, Santander de Quilichao, Popayán. Y también a partir de enero se estarán abriendo las licitaciones para Santana, Mocoa, Neiva, y Neiva, Girardó, y Villavicencio, Yopal, y Pasto, Rumichaca. Con eso terminará la segunda ola. Creemos que todos estos contratos, que valen 17.2 billones de pesos, 11 nuevas inversiones, la diferencia en mantenimiento de los mismos, podrán terminar de ser adjudicados en el mes de marzo. Ese es nuestro compromiso. Y a partir del mes de febrero empezaremos a radicar en el Ministerio de Hacienda, para que surtan sus trámites, lo que será la tercera y última ola de este gran paquete. No me voy a detener en ella, simplemente de recabar que las compañías que están estructurando los proyectos aceleraron los mismos. Los tendremos a partir de febrero también, y en el segundo semestre del año 2015 estas 10 adicionales podrán estar ya adjudicadas por 10 billones de pesos. Y estamos hablando de Pasto, Popayán, de Ocaña, Cúcuta, de Bogotá, Barbosa, Barbosa, Bucaramanga, Bucaramanga, Pamplona, Pamplona, Cúcuta, Duitama, Pamplona, Sogamoso, Aguazul, Maní, Manizales, Honda, Villeta. Muy impresionante, así lo pensamos todos. No, por muchas décadas soñamos con que se pudieran hacer este nivel de inversiones
que en verdad nos van a transformar la geografía. Les mencionaba que todas estas inversiones llegan a 37.2 billones de pesos, pero que simultáneamente y finalmente se ha abierto paso ya la consideración de las llamadas APPs privadas, que habían tenido ciertos obstáculos en la apreciación que el Ministerio de Hacienda venía haciendo de ellas. Se expidió finalmente un nuevo decreto sobre el tema riesgos y hace 15 días la primera de ellas ya fue aprobada. Estas iniciativas tienen origen en el sector privado y cuando son aprobadas, pues toda la responsabilidad reposa en el originador que se la propone al gobierno nacional. Ya está colgada en el periodo de evaluación una iniciativa propuesta por el consorcio que construyó la doble calzada de Girardot a Ibagué y que ahora le propone al país hacer doble calzada Ibagué-Cajamarca. Es la primera que ha sido aprobada, esperamos que en el mes, terminado el mes de diciembre, se pueda suscribir ya el contrato. Muy importante iniciativa. Pero tenemos 14 más ya en trámite, y el compromiso nuestro y el del Ministerio de Hacienda es que no termine el mes de diciembre sin que a lo menos 4 de ellas cursen también su aprobación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de iniciativas que ya están maduras, que pasaron la etapa de prefactibilidad. Estamos hablando de Antioquia Bolívar, Cambao Manizales, San Roque Paraguachón, Cajamarca La Paila, el tercer tramo de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, lo que llaman malla vial del Meta, y 7 más están en etapa de prefactibilidad. Esperamos que en enero y febrero terminen sus trámites ante el Ministerio de Hacienda. Y estamos hablando de concesiones como Samana Norte, Tunja, Puerto Araujo, el tercer carril Bogotá-Girardot, que comprende los viaductos de ingreso a Bogotá en el sector del municipio de Soacha, Villeta-Guaduas, Pereira La Victoria y Neiva-Girardot. A propósito de Villeta-Guaduas, finalmente, estimados amigos, señora ministra, ayer se firmó ya el contrato que pone solución a esta controversia en el tramo Ruta del Sol 1 que estaba sin resolverse. Se aceptó después del estudio que presentó la Universidad Nacional que la alternativa 2 era la más conveniente en relación obra-precio y se negoció con el originador inicial, que era la firma de Mario Huertas, la compra de los diseños. El consorcio que ejecutó la obra de Ruta del Sol 1 contrató ya, abrió el proceso para pasar estos diseños a fase 3 y el compromiso es que el 1 de mayo empezará a ejecutar este trayecto de 23 kilómetros a un costo de 870.000 millones de pesos. Y ayer ese contrato fue firmado en el momento en que se puso en servicio ya el tramo Puerto Salgar-Guaduas. Quienes no lo hayan recorrido, no lo conozcan, los invito a hacerlo porque es francamente muy esperanzador. Ese es el modelo de carreteras que tendremos una vez este programa se ejecute, promedio de velocidad de 90 kilómetros, en ese trayecto 72 puentes, 2 túneles. Es lo que toda la vida este país había soñado y quienes viajan al exterior se preguntaban por qué nunca iba a ser posible algo así. Eso es lo que uno puede apreciar cuando recorre ese tramo de Ruta del Sol 1. Y es lo que estamos viendo en la evolución de la construcción de Ruta del Sol 2, que el año entrante se comprometieron a entregar 120 kilómetros, y es lo que veremos en Ruta del Sol 3, donde ya están habilitados 280 kilómetros que superaron los temas de licenciamiento ambiental y de consultas previas,
y que han comprometido a los concesionarios a redoblar el esfuerzo para atender las demoras que se presentaron. Muy destacable entonces resulta este compromiso del gobierno del presidente Santos. Y las inversiones en otros sectores son igual de importantes. Antes de que termine el mes de diciembre, se habrán adjudicado contratos de obra pública y de concesiones por $1,5 billones de pesos en todos los aeropuertos del país. El 30 de diciembre, finalmente se adjudica la concesión para el aeropuerto de Barranquilla. 350.000 millones de pesos se van a invertir. Concesión, licitación que ya se cerró. Y lamentablemente no tuvimos ofertas para la segunda licitación que involucraba a los aeropuertos de Armenia, de Popayán y Neiva, y que preveía inversiones de 280.000 millones de pesos. La próxima semana se volverá a abrir esta licitación antes de 2 meses. Esperamos que sea adjudicada. No llegaron ofertas para la misma. Es posible que se haya cometido una equivocación en materia del cálculo sobre el incremento de pasajeros que tendría el aeropuerto de Armenia, que viene creciendo muy bien, pero la próxima semana la abriremos nuevamente. Y esta semana, el martes, se firmó el contrato para la ampliación, la nueva terminal de Santa Marta, obras por 100.000 millones de pesos, y hemos logrado un convenio con la gobernación para la extensión de la pista del mismo aeropuerto, comprometiendo recursos territoriales y nacionales. Y el 18 de agosto se firma el contrato para el nuevo aeropuerto de Quibdó, donde ya se hicieron inversiones importantes y donde está previsto ahora no solo mejoras en el terminal y la ampliación de la pista, sino todo un nuevo centro de servicios en la ciudad de Quibdó. Y el José María Córdoba, dentro de la ampliación de la concesión que se firmará el 18, recibirá recursos monumentales para la ampliación de su terminal internacional, del terminal nacional, de la plataforma. En Montería se vienen ejecutando recursos grandes y está previsto que esa concesión adicione las inversiones para Montería en 24.000 millones de pesos. Y el 15 de diciembre se inicia la nueva construcción de la terminal internacional en el aeropuerto de Cali, otra obra que va a representar nuevas inversiones por 250.000 millones de pesos. Y este diciembre termina la ampliación de la pista de Pereira, extraordinaria quedó esa obra. Hace ya algunos meses se había hecho entrega de la nueva torre de control. Y el año entrante viene toda la reparación de la pista de San Andrés, la adjudicación de una nueva concesión. Se definieron los recursos para ampliar el aeropuerto de Providencia y que pueda recibir buenos vuelos continentales. Viene todo el Plan Pacífico, apartado, Turbo, Carepa, dentro de los planes de inversión para el año entrante. Obras adicionales están previstas para Valledupar, para Cúcuta. Le trasladamos ya los recursos a la Gobernación del Valle, lo había hecho usted, creo, para la reparación del aeropuerto de Cartago, pero finalmente ya la semana pasada la Gobernación abrió dicha licitación y así podríamos enunciarles decenas de obras. Terminan en diciembre la ampliación de la pista de Ipiales, de 1.800 pasa a 2.500 metros. Ha debido abrirse esta semana la licitación, no se logró para el aeropuerto de Bucaramanga, donde ya habían invertido 43.000 millones de pesos y donde se van a hacer nuevas inversiones por 140.000 millones. En Barranca pasa lo mismo y finalmente tenemos ya un plan maestro para la ciudad de Bogotá definido en cuanto a la ampliación de la terminal, de las salidas rápidas, de la pista, y de un esfuerzo que viene haciendo Aerocivil para que el año entrante se pueda optimizar el servicio. Un aeropuerto que se nos quedó chiquito, que cuando se diseñó se previó para 15 millones de pasajeros, hoy ya tiene un tráfico de 26 millones
de operaciones anuales. Y les mencionaba lo del río Magdalena, y también podríamos decir que el esfuerzo que viene haciendo el sector privado, apoyado por el gobierno en materia de puertos, tampoco es menor. Se están adelantando inversiones muy cuantiosas en el puerto de Bucaramanga, en el puerto de Buenaventura, se están adelantando en el puerto de Cartagena, en el puerto de Barranquilla. Esta semana debe quedar aprobado el plan parcial para la ampliación de todo el puerto de Santa Marta, que por demás prevé un proyecto de renovación urbanística que mucho va a convenir a la ciudad. Y el año entrante este domingo el presidente inaugurará el puerto de La Guajira, Puerto Brisa, una obra también de una inversión privada muy considerable, y así avanzamos mucho en lo que es el tema portuario. No quisiera también fatigarlos, más bien terminar este pequeño balance rápidamente. Bueno, todo este esfuerzo también viene acompañado de lo que se ha venido haciendo en obra pública. Ya les mencionaba cómo el esfuerzo ha sido descomunal, y para el año entrante se prevé el inicio de nuevas iniciativas en obra pública, con proyectos que habían venido siendo sueños que tenía el país, pero que vamos a hacer un esfuerzo para convertirlos en realidad. Me refiero a iniciativas como la construcción del nuevo puente Pumareo, cuyos pliegos ya se colgaron, ya recibimos autorización del Ministerio de Hacienda sobre las vigencias futuras, y vamos a continuar avanzando en todos los corredores de prosperidad, las transversales, vías que mucho contribuyen a la competitividad, pero que no quedaron incluidas en las concesiones ni públicas ni privadas. Obras como Fundación Pibijay, Platos a la Mina, Las Ánimas Nuquí, que es una obra que ya ha tenido un buen avance, Tumaco, Pasto, Mocoa, Popayán, La Plata, Tibú, Convención La Mata, Los Curos, Málaga, en Santander, Vadillo, San Juan, La Sierra, San Miguel, Coconuco, Paletará, Isnos, en el Cauca, que parece una obra que nunca se fuera a terminar, lo mismo que la perimetral del Galeras, Quibdó, Pereira, todo el corredor turístico del Quindío. Bueno, un conjunto de obras muy apreciable. Serán inversiones adicionales de 5.2 billones de pesos en lo que concierne a obra pública. Espero que han quedado muy entusiasmados, porque todo este esfuerzo pues sí va a representar para todos los sectores productivos del país unas nuevas circunstancias que mucho van también a contribuir al esfuerzo que todos los sectores de la producción del país y el sector agrícola viene haciendo. Sé que esta mañana el doctor Iragorri se refirió a un tema que para ustedes es caro, que es el de la vivienda. Bueno, los planes de vivienda que el gobierno Santos tiene para el año entrante van a marcar un reto muy grande. Ya termina de ejecutarse el plan de las 100.000 viviendas gratis, 80.000 familias colombianas residen ya en sus casas, las 20.000 están ya en construcción, se entregarán antes de que termine el mes de enero, pero el nuevo plan, ambicioso plan, que se lanzó hace 15 días y cuya convocatoria se abrió el pasado viernes, prevé para el año entrante el inicio de 100.000 viviendas adicionales de gratuidad, para los que nada tienen, para las familias que nunca tuvieron la posibilidad de hacer ningún ahorro, ni son sujetas de crédito, viven en una condición de pobreza extrema. Queremos beneficiar en esta oportunidad a los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría, y particularmente a aquellos que no se beneficiaron del anterior programa. Y apelo también a ustedes y a su capacidad y a su dirigencia para hablar con los alcaldes. Gran parte de estos municipios, los más pequeños del país y los más pobres, no participaron en la primera etapa del programa. Lo pueden hacer ahora, queremos que sean ellos
los beneficiarios del nuevo programa de gratuidad. Pueden ofertar lotes privados, pueden ofertar lotes públicos, pero deben hacerlo antes de que culmine el mes de febrero. Y paralelo con las 100.000 viviendas gratis está ya en marcha el programa que llaman Vivienda para Ahorradores, o VIPA, o de salario mínimo, donde 86.000 viviendas más se están ofertando. Esto es para las familias que tienen un salario mínimo de ingreso, pertenezcan al sector formal o no, que podrán adquirir su casa con una modestísima cuota fija mensual de 180.000 pesos, la tercera parte de un salario mínimo. Y se lanzó también hace 2 semanas el programa Mi Casa Ya, que está orientado a otro rango de la población, y son a aquellas familias que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos de ingreso. El precio de esta vivienda será de 86 millones de pesos. Y el gobierno va a ser el principal socio de estas familias, porque estará aportando hasta 12 millones de pesos de la cuota inicial y 8 millones más a través del mecanismo del subsidio a la tasa para aliviar el monto de las cuotas del crédito que deban pagar. Y se lanzó también un nuevo programa para 130.000 subsidios a la tasa que apalancarán los subsidios de las cajas de compensación familiar para el sector ese sí formal. Un esfuerzo descomunal, creería yo. Si logramos el año entrante iniciar 400.000 viviendas en Colombia, se estará generando más de 1 millón de empleos directos, beneficiando 27 sectores de la economía muy relevantes y distribuyendo riqueza y ingresos a municipios donde nunca realmente se había visto la mano del Estado. En enero arrancará, a cargo del Fondo Nacional de Ahorro, el programa de arrendamiento con opción de compra o leasing habitacional, otro instrumento para desarrollar toda esta política en materia de vivienda. Y la vivienda rural también es algo que nos preocupe. Lo que pasa es que en mal momento, en el año 2006, se tomó la decisión de que toda la vivienda urbana, que son estos programas a los que yo me refiero, estuviera adscrita al Ministerio de Vivienda y la vivienda rural quedaran bajo la responsabilidad de la Caja Agraria. Y yo francamente les digo que esto fue grave error, porque quienes tienen la orientación, quienes saben hacer la vivienda en Colombia, pues es el Ministerio de Vivienda, que lo ha demostrado y lo probó en la rápida ejecución del programa de 100.000 viviendas gratis. Ahora, con el doctor Aurelio tenemos las mejores relaciones, pero le hemos dicho que use al Ministerio de Vivienda para el ambicioso programa que tiene, que estamos dispuestos a apoyarlo en todo, para que se logren cumplir las ambiciosas metas que en materia de vivienda rural está previsto ejecutar. No quiere eso decir, y perdón que lo diga, que algún día no deba nuevamente unificarse institucionalmente la conducción en la orientación de las políticas de vivienda de interés social o de mejoramiento de vivienda, que es otro programa que el Ministerio ha venido impulsando. Y me refiero también a los programas de agua potable, porque aunque tuvimos restricciones muy severas en la asignación presupuestal para año entrante, desde hace 3 años venimos poniendo en marcha un plan de agua potable en los sectores rurales de Colombia, que es donde más se necesita. 4 millones de colombianos aún carecen de un servicio adecuado en las áreas rurales del país. Cuando termine el gobierno del presidente Santos, tendremos 95% de cobertura en todas las ciudades de Colombia. Tendremos 75% de cobertura en materia de alcantarillado. Pero el gran déficit que tiene el país es en los sectores rurales, y a donde hay que volcar la inversión en materia de agua potable. Hemos tenido restricciones presupuestales grandes que se van a acentuar en el año 2015,
pero el ministro del ramo ha convenido con el Ministerio de Hacienda ver la posibilidad de que le anticipen el cupo sectorial de los 4 años para poder en el año 2015 acometer un ambicioso plan de contratación con los municipios en donde la gran mayoría de los recursos se destinará al programa de acueductos rurales. Esperamos que eso se pueda ejecutar para poder sin duda impactar este déficit que vino acumulando el país por años, por décadas. Explicable, porque naturalmente el agua en los acueductos rurales, pues frente a las inversiones y beneficiados, pues resulta con costos muy superiores a cuando se ejecutan en el sector urbano. Pero ahora yo creería que todo el esfuerzo del sector del Ministerio de Vivienda y Agua Potable debería enfocarse necesariamente hacia el programa de acueductos rurales. Ya lo urbano se ha venido superando. ¿Quién lo pensara? El año entrante se entregará el acueducto 100% de Riohacha terminado en mayo y el acueducto de Quibdó en el mes de marzo y 330 acueductos urbanos que van a permitir coberturas del 100%, incluyo a Sincelejo. No hay departamento donde la inversión del gobierno nacional no se haya visto en este tema de manera muy favorable. Tomen ustedes cualquier departamento. Bolívar, primer semestre del año entrante se entrega María la Baja, Turbaco, Arjona, Magangué, Carmen de Bolívar, el acueducto Centenario en Cartagena. Y eso igualmente puede predicarse de Ipiales, de Pasto, de Popayán y de tantas otras ciudades. Por eso nuestro compromiso ahora, lo sé, que es del propio ministro y que tanto interesa al sector, es volcar todo este programa a las áreas rurales. Bueno, no me extiendo más, 2 consideraciones finales. Aprecien ustedes el gran compromiso del presidente en este sector. Yo creo que se llevan una idea clara de cuál es el programa de trabajo en concesiones y en obra pública. Cuando el doctor Luis Genaro me invitó, le acepté con enorme gusto. Nunca había venido a un congreso cafetero, pero sí tenía muy vivas las imágenes de lo que fue el inicio de mi vida profesional. Siendo muy joven, el primer puesto que ocupé fue el de secretario del doctor Gabriel Rosas en el Ministerio de Agricultura. Y fue ahí donde conocí este país, donde lo recorrí. Y yo hoy, cuando venía para acá, y frente a las discusiones que se han dado en épocas recientes, pues sentía mucha nostalgia. Y les digo mucha nostalgia de haber participado en una época de oro del sector agrícola. Estamos hablando año 88, año 89, finales del gobierno Barco. Y yo recordaba lo que era el sector agrícola y lo que era la institucionalidad en ese entonces. Teníamos aún la Junta Monetaria. ¿Qué influencia la que tenía el ministro de Agricultura en esa época en las definiciones de la política macroeconómica? ¿Qué instituciones que se fueron perdiendo a lo largo de estos años? Recuerdo lo que era en ese momento el ICA, una entidad líder a nivel latinoamericano en investigación, en transferencia de tecnología. Recuerdo las competencias que tenía también el ministro de Agricultura cuando presidía la Junta del Banco Cafetero, lo que era entonces el Banco Agrario, no solo en materia crediticia y de presencia en todas las regiones de Colombia, sino en programas de extensión. Para esa época el Banco Ganadero también era presidido por el ministro de Agricultura, y cuando se tomaban decisiones como la fijación de precios de sustentación, el crédito oportuno a las tasas que el ministerio señalaba, esa era una decisión del ministro de Agricultura que podía impulsar una gran política monetaria. Fue en ese periodo que se creó Finagro. Y también añoro lo que era el IDEMA,
la capacidad de absorción, de almacenamiento, de intervención de precios del mercado almagrario. Llegamos a tener 1.500.000 toneladas almacenadas y exportadas en solo un ciclo de cosechas. Y lo que era el DRIM, que también desapareció, el desarrollo rural integrado, y lo que era el IMAT, qué programa en materia de habilitación de riego, de almacenamiento de aguas. Bueno, muchas otras entidades hacían parte del sector. BECOL, el ministerio manejaba la política ambiental a través del INDERENA, SECORA, usted lo recuerda bien, qué poder, qué capacidad para intervenir en este país, qué capacidad para dar apoyo, qué capacidad para subsidiar al sector agrario. Y yo añoro esa época porque todo eso se fue diluyendo y perdiendo. Y yo creo que este país, como lo hacen los países desarrollados, debería nuevamente volcarse hacia una política integral de apoyo y de subsidio, y no lo que nos ha ocurrido en estos años. Y estas reflexiones se las traigo porque lo hemos venido comentando con el doctor Iragorri en la definición de un plan futuro. Y vienen muy a la memoria porque también cuando venía para acá estuve meditando sobre la federación, sobre el Fondo Nacional de Ahorro. Yo trabajé con mi abuelo muchos años y decía, bueno, recuerdo en las épocas en que se escribió su crónica de su vida, la cuestión cafetera, todas las lecciones de cómo en el año 40 se expidieron los decretos que le dieron origen al Fondo Nacional del Café, que fijaron los precios, que fijaron el marco de las relaciones que por 74 años han guiado las relaciones entre el gobierno, la federación, el Comité Nacional de Cafeteros. Y esta reflexión me vino a la memoria, como quiera que en las últimas semanas he visto informes y un debate que me sorprendió mucho y que desnaturaliza la esencia de las relaciones entre el gobierno, la federación, el manejo del Fondo Nacional del Café. ¿Cómo se puede pensar en escindir el Fondo Nacional del Café de las tareas que cumple la federación y el comité? ¿Y cómo se pueden comprometer las tareas que en materia de garantía de compra, de servicios de extensión, de investigación, que era lo que yo me refería cuando añoraba lo que era el sector agrícola de entonces, o de promoción, cumplen a través de ese instrumento? Les hago esta pequeña reflexión, porque si bien en materia económica participo de las tareas de la apertura, no debe y no puede ser así en el sector agrícola. Yo no me formé en eso y mucho le convendría a Colombia retomar esa línea de conducta frente al sector del café y frente al sector de la producción en muchos otros sectores. Y veo al doctor Iragorri animado en retomar esos temas. Y de pronto, señor gerente, a través de la federación podemos seguir generando espacios que contribuyan a que se redefinan las competencias del Estado y de sus funciones en estas materias. Los felicito, qué buen año tienen. 12.500.000 sacos, eso es el esfuerzo que han venido haciendo, el esfuerzo y el trabajo de los últimos años en la resiembra de cosechas que finalmente está dando su resultado. Parece que se alinearan los astros, ¿no? ¿Cómo no? 500.000 familias cafeteras este año recibirán más de 5 billones de ingresos por concepto de la cosecha, y se alinearan también con el precio del dólar y su tendencia alcista y con el precio naturalmente de la relación de cotización en el exterior que ya promedia los $2. De manera que les agradezco mucho, muy buen año, no nos enredemos en disquisiciones como las que hemos visto en estos meses o algunas de las que se han presentado
al interior de estos días y que todo el país ha apreciado. Si las cosas van tan bien, pues, y pueden ir mejor, ¿por qué nos enredamos en ese tipo de debates? No permitamos que la controversia política llegue a la Federación de Cafeteros. Ya el presidente lo expuso hace 2 días, cuando instaló este encuentro, frente al cual les deseo mucha suerte. Bueno, présteme ese libro. Es que se lo quiero dejar, presidente, la cuestión cafetera, para quienes en estos meses creen que hay que modificar sustancialmente los principios que dieron origen al fondo y a las reglas que durante 74 años han demostrado ser tan útiles. Reléalo y envíele el capítulo a quienes presentan estos trabajos de investigación.